Klubetik eta fundaziotik nahi dugu eskerrak emon zeueri bertora etortagaitxik eta baita ere foru liburutegiari eta aldundiari ziklo honetan parte hartagaitxik eta baita ere ziklo honekin nila laugarrena edo bosgarren ekitealdia dela eta gitxienez etorkizunerako ikusten dugulako interesgarria dela olako ereduak edukitzea. Futbola Samamezen gertatzen dana dalako eta baita ere beste gauza batzuk aldamenekoak izan badirelako, ez da. Orduan horregaitxik fundaziotik eta aldundien laguntzaren bitartez olako izketaekin eta sakabanatzea beste refleksio bat futbola delako munduaren gertatzen dien beste gauza batzuk sakabanatzeko. Decía en euskera, en primer lugar, agradeceros la asistencia y agradecer también a la Biblioteca Foral, a la Diputación, por continuar apoyando este tipo de eventos organizados por la Fundación y por el Athletic Club. Es un evento, son unas jornadas que ya tienen una historia y una continuidad y esperamos seguir contando con ellas porque pensamos que aunque las cosas más importantes en el fútbol pues ocurren en San Mamés, pero no todo lo que ocurre en San Mamés pues es solo el fútbol lo que está allí. Y pensamos que organizar este tipo de jornadas en ámbitos que están alrededor del fútbol con escritores y realmente personas que son, no sé cómo llamar, intelectuales en el ámbito del fútbol o gurús, que creemos que son interesantes para conocer otros ámbitos del fútbol y esperamos que tanto desde la Diputación como las personas que vienen aquí pues continuemos organizando este tipo de eventos. Y sin más, dar la palabra a Galder para que nos explique cómo está este ciclo. Eskerrik asko. Castellani, periodista, escritor argentino, afincado en Barcelona, autor de varios libros, como Más respeto, que soy tu madre, España perdiste, El pibe que arruinaba las fotos, o Charlas con mi hemisferio derecho, que he publicado en su propia editorial, en Orsay, y creador de esta magnífica revista, que es Orsay. Los que no la conocéis no tenéis perdón, lo tengo que decir, que tiene un decálogo que voy a permitirme leer entero porque creo que es una presentación magnífica de la persona que nos acompaña. Hernán, bueno, empezó a publicar un blog de manera... Perdón, ahora mejor, ¿no? Hernán empezó a publicar un blog de manera autónoma, llamó la atención de miles de lectores y las editoriales, los periódicos fueron a por él, empezó a trabajar con El País, con La Nación, a publicar en Plaza y Janés y bueno, tras una serie de aventuras, un día decide romper con ellos y crear su propia revista y hace ya 2 años, ¿verdad? ¿No? Que lleva sí, este es el primer número. El número 1 y el número 11. Y el número 11. Y hace 2 años crea, junto con su amigo Chiri, su mejor amigo desde la infancia, una revista que tiene el siguiente decálogo. La revista no tendría publicidad, ni 1 centímetro de publicidad, ni de subsidios privados ni estatales. Número 1. 2. Tendrá la mejor calidad gráfica del mercado en cualquiera de los países en los que se distribuya.
3. Prescindirá de todos los intermediarios posibles. 4. Tendrá una versión en papel y otra versión dinámica para iPad y otros soportes, y además tendrá un PDF gratuito 10 días después que la revista para que la revista se lea independientemente del costo, o sea, distribución gratuita. 5. Escribirán y dibujarán únicamente personas que él y Chiri admirasen muchísimo. 6. Será trimestral, ahora es bimestral, y tendrá al menos 200 páginas por edición. 7. En cada país costará lo mismo que 15 periódicos del sábado en esa región, es decir, tendrá un precio acorde con la renta per cápita del país en cuestión. 8. El dinero lo iban a poner ellos dos y lo iban a hacer la revista aunque no se vendiera. Los primeros 4 números. 9. Si salvaban la inversión iban a ser felices, y 10. Si no salvaban la inversión les chupaba un huevo. Bueno, pues como cierra Borges el poema Los Justos, que tú tan fantásticamente nos recordaste hace poco en su texto anónimo, gracias Hernán, porque con Orsay estáis salvando el mundo. Gracias. Y a mi derecha, Enric González. Bueno, yo a Enric ya sé que no le gustan estas cosas, pero tengo que decir que le quiero mucho desde hace muchos años, además, desde que empecé a leerle. Y bueno, ha sido corresponsal de guerra, corresponsal del diario El País en varias ciudades, autor de varios libros, las famosas historias de Londres, historias de Nueva York, historias de Roma. Y cuando estaba en Roma escribió un libro que hasta hace poco yo consideraba el mejor libro de fútbol que se había escrito, pero bueno, hay otro que lo ha superado, que era Historias del Calcio. A través de esas historias, Enric nos mostró una manera magnífica de tratar el fútbol desde la literatura, de aprender lo que es un país a través del fútbol. Y decía que hasta hace poco lo consideraba el mejor libro de fútbol que había leído, porque este año Enric ha publicado esta cosita pequeña, que es Una cuestión de fe, que son apenas 65 páginas, publicado por Libros del Cao, en el que él explica su pasión por el español y se supera de una manera magnífica. Yo cuando compré el libro le dije a un amigo que lo había comprado y me mandó como 7 mensajes. ¿Lo has leído? ¿Qué tal está aquel? Y al final le contesté en un mensaje lo que yo opino, pero sé que muchos. Le contesté, bueno, yo creo que primero está Enric y mucho después todos los demás, en lo que aquí nos ocupa. Ya no, sinceramente, este año dejó El País, ha empezado a colaborar hace poco con el diario El Mundo. Y ha publicado también Memorias líquidas con Jotdown Editores, ¿no? El primer libro de Jotdown. Bueno, bienvenido Enric a venir a Bilbao. Y yo ya con esto por ahora me callo y paso la palabra a Hernán para el cuento. ¿Ahora? Hola. Yo pienso más o menos parecido respecto a... que también te va a molestar mucho, Enric, porque ni siquiera somos amigos, nos conocimos hoy. Pienso lo mismo, que primero viene Enric y después vienen todos los demás. O sea, esto lo digo para que no solamente un amigo de Enric lo diga, ¿no? Cañas pagadas para todos. Por esa razón, yo tenía pensado leer un cuento de fútbol, y por esa razón, porque está Enric, voy a leer solamente un pedacito, así la vergüenza va a ser menor. Y es un cuento que publiqué en la revista el mes pasado, que tiene que ver con los 10 segundos y 6 décimas que tardó Maradona desde que tocó la pelota a mitad de la cancha y terminó haciendo el segundo gol a los ingleses en el Mundial de México 86. En esos 10 segundos y 6 décimas participó solamente Maradona tocando la pelota, pero participaron otras 8 personas, desde el árbitro hasta 5 defensas, un portero y 2 compañeros de Maradona que siguieron la jugada, Burruchaga y Valdano, pensando que en algún momento Maradona les iba a pasar el balón. Yo creo, y en el cuento intento descifrarlo, que esas 8 personas truncaron su vida en esos 10 segundos. Estaban predestinados a algo y ese algo dejó de ocurrir. Voy a leerle solamente el fragmento que corresponde a Valdano, y después en vídeo vamos a ver un fragmento del final del cuento. Así que si me lo dejan buscar, lo encuentro enseguida. Esto viene de lejos, son muchos capítulos. En cada capítulo trabajo con
con uno de estos protagonistas. Empiezo con el árbitro, sigue con Terry Butcher y con Peter Reid, y en un momento llegamos a Valdano. Dice: 8 pasos de 44 totales dará el jugador dentro del área y le bastarán para entender que el panorama no es favorable. Hay un rival soplándole la nuca a su derecha, Terry Butcher, otro a su izquierda, Glenn Hall, le impide la cesión a Burruchaga. Fenwick se ha repuesto del amague y ahora cubre el posible pase atrás, y por delante el portero Peter Shilton le cierra el primer palo. El norte, el sur y el este están vedados para cualquier maniobra. Son las 13 horas, 12 minutos y 27 segundos del mediodía. 3 horas más en Buenos Aires, 6 horas más en Londres. En cualquier ciudad del mundo, a cualquier hora del día o de la noche, intentar el disparo a puerta en medio de ese revoltijo de piernas es imposible. Y el que mejor lo sabe es Jorge Valdano, que llega solo, muy solo, por la izquierda. Nadie se percata de la existencia de Valdano, ni ahora en el área grande, ni durante la primaria en el pueblo santafesino de Las Parejas. Jorge Valdano se sentaba a leer novelas de Emilio Salgari mientras sus compañeros jugaban al fútbol en los recreos, arremolinados detrás de la pelota. El fútbol le parecía un juego básico a los 9 años a Jorge Valdano, pero a los 11 ocurrió algo. Entendió las reglas y supo, sin sorpresa, que los demás chicos no lo practicaban con inteligencia. Empezó a jugar con ellos y mientras el resto perseguía el balón sin estrategia, él se movía por los laterales buscando la geometría del deporte. Y fue bueno. Integró 2 clubes del pueblo y pronto lo llamaron de Rosario para las inferiores de Newell's. Debutó en primera antes de los 18. A los 20 era campeón mundial juvenil en Tulún. A los 22 ya había jugado en la selección absoluta. Pero en esos años de vértigo nunca amó el juego por encima de todo. Si le daban a elegir entre un partido entre amigos o una buena novela, la mayoría de las veces elegía el libro. Hasta ese momento de sus 30 años, Valdano no estaba seguro de haber elegido su verdadera vocación. Por eso ahora que espera el pase, siente por fin que ese puede ser su destino, que quizá ha venido al mundo a tocar ese balón y colgarlo en la red. Sabe que la única opción del jugador es el pase a la izquierda, no le queda otra salida. Mientras pisa el área piensa: si no me la da, largo todo y me hago escritor. Pero el jugador entra al área sin mirarlo. Tampoco Butcher, ni Fenwick, ni Hodl, ni Shilton se enteran de su presencia. Ni siquiera el camarógrafo, que sigue la jugada en plano corto, lo distingue a tiempo. En el vídeo, Valdano es un fantasma que asoma el cuerpo completo recién cuando el balón está en el vértice del área pequeña. Jorge Valdano todavía no lo sabe, pero al final de ese torneo comenzará a escribir cuentos cortos. Ese es el pequeño capítulo del cuento que quería leer, que me parece que es el que más tiene que ver con literatura y fútbol. Y si tienen ganas, vemos estos 2 minutitos del fragmento final. Todo nace de un mal pase. Cuando empieza la jugada, un hombre da un mal pase. Con ese error empieza la historia. Podría haber jugado hacia atrás o a la derecha, pero decide entregarle la pelota al jugador menos libre. Son las 13 horas, 12 minutos y 30 segundos del mediodía mexicano. El jugador argentino cruza la mitad de la cancha con la pelota en los pies y ve a Terry Butcher y a Peter Reid que lo persiguen. También ve a un hombre pelirrojo con una pipa humeante en la primera bandeja de la segunda tribuna. Ve la línea de cal del arco contrario y se acuerda la cara del empleado que durante el entretiempo la repasó con un rodillo. Ve a su madre y a su padre que arrastran con esfuerzo un bidón de querosén por una calle de tierra mojada. Ve a su hermano el turco que con 7 años le echa en cara un error que cometió en Wembley en una jugada parecida. Su hermano le dijo: la próxima vez no le pegues cruzado, boludo, amagale al arquero y seguí por la derecha. Ve, antes de tiempo, la intención cegadora de Terry Butcher a sus espaldas. Ve un departamento en penumbras donde solo hay una mesa, 2 amigos y un espejo arriba de la mesa.
Ve un enjambre de periodistas y de fotógrafos a la salida de todos los aeropuertos, de todas las terminales, de todos los shoppings del mundo. Ve Fiorito de día. Ve Nápoles de tarde. Ve Barcelona de noche. Ve a una enfermera de la Cruz Roja gordita y sonriente. Ve todos los goles que hizo y los que va a hacer. Ve el día que verá a su madre por última vez. Ve la noche en que verá por última vez a su padre. Ve crecer a todos los hijos de sus hijos. Y entonces piensa que ya es hora de explicarle a todos quién es él, quién ha sido y quién será hasta el final de los tiempos. El jugador cierra los ojos, se deja caer hacia adelante y con el cuerpo inclinado toca por última vez la pelota. Y se hace silencio en todos los países del mundo, menos en uno. Ahí estamos. Disculpen las exageraciones, pero soy argentino. Bueno, un ejemplo excelente de literatura y fútbol. Y de exageración en la literatura. Bueno, pero es de lo que se trata, ¿no? Claro, bueno, de jugar a eso justamente. Bien, gracias, Hernán. Ahora, si os parece, yo os cedo la palabra para una pequeña intervención improvisada. Tema literatura, fútbol, periodismo. Empiezas, Enrique. Es grande. Yo improvisando sobre el gol este de casi 11 segundos. Alguna vez le preguntaba a Valdano, ¿y tú cómo te sentiste? ¿No? Porque es la expresión de la nulidad, Valdano, en esa jugada. Es un tipo que está siguiendo y sobre todo mirando. Y él reconoce que sobre todo miraba. Llega un punto en que ya no espera nada. Y bueno, estaba ahí corriendo de espectador. Y finalmente pasa esa cosa imposible, ¿no? Que Maradona el solo contra el mundo marca el gol y nadie es muy consciente de lo que ha pasado. Y Valdano asegura que él es el primero consciente. Bueno, porque lo dice Valdano, claro. Y lo primero que se le ocurre es ir a las redes a buscar el balón para llevárselo a Maradona. Y entonces se obsesiona con ir a recuperar el balón y dárselo a Maradona. Y luego sigue el partido, y ganan, bajan al vestuario, y entonces todo el mundo empieza a darse cuenta, menos evidentemente Maradona, porque si eres consciente de estas cosas no las haces. Y bueno, todos empiezan a decirle que lo que ha hecho, en fin, esto se recordará toda la vida y tal. Y Maradona no reacciona. Es como Maradona es el personaje posiblemente más literario que ha dado el fútbol. Valdano también cuenta una historia completamente absurda, no tiene ningún sentido, pero que refleja muy bien lo que es Maradona. Y se concentra la selección argentina en un hotel de lujo, y en el hotel se celebra una boda. Y la novia se entera de que Maradona se hospeda en el hotel y está vestida de novia porque se casa. Y entonces deja al novio tirado por ahí y empieza a recorrer las habitaciones buscando a Maradona. Y llega una, que es la de Jorge, la de Valdano, se llama, y le pregunta por Maradona. Y él la ve así de novia. Piensa, bueno, pues se lo digo porque, joder, esa es una señora que se está casando. Dice, pues mire, justo aquí al lado, en la suite, ahí está Maradona. Y ella va a la suite, llama, abre Maradona, y antes de que ella pueda decir nada, Maradona saca un spray verde y la pinta toda. Toda. Bueno, Maradona iba hasta el culo de todo en ese momento. Y ella
única reacción, se mira y echa a correr hacia abajo, entra en el salón donde está todo el mundo y dice: esto lo ha hecho Maradona. y en fin, es una historia sin moraleja, pero que refleja pues, lo que es Maradona y lo que puede ser la literatura cuando se aplica al fútbol. El fútbol es una cosa que de por sí no tiene ningún sentido, no hay significado en el fútbol, es un juego y no de los más inteligentes, pero le atribuimos tantas cosas, tantas cualidades buenas y malas y tantas de nuestras propias cualidades que se puede convertir en un material literario de primer orden, siempre que aceptemos que todo esto es un juego absurdo. Lo he dicho otras veces, nadie ha sido capaz de escribir una pieza completa sobre el juego, y tú te has acercado bastante, pero una pieza completa no. El juego es el juego, es muy poco manipulable con palabras. Es el entorno lo que es fantástico. Para mí, digamos, la pieza fundamental de todo esto, el concepto platónico de obra literaria relacionada con el fútbol es el cuento de Fontana Rosa, ¿no?, del viejo Casale. Claro. Y en el partido al que se refiere el cuento hay una jugada celebérrima, la palomita de Boy, que, en fin, se reproduce cada año, mítica. Bueno, pues en el cuento ni se menciona todo Ni eso. siquiera, claro. No, se habla solo de lo que acompaña un partido y de la expectación previa, de lo importante que es. El lenguaje es fundamental, porque yo creo que el hablar de fútbol requiere un cierto argot. El fútbol casa mal con el lenguaje académico. O sea, en algún momento dado tienes que recurrir a ese argot con el que se explican las cosas que es difícil explicar. Y ese es el cuento que lo cuenta todo. Esa expectación imposible, en fin, que acaba como, en fin, la mayoría sabréis cómo acaba, y quien no la haya leído tiene la suerte de poder leerlo por primera vez. Que es una envidia que me da muchísimo la gente cuando les recomiendo ese cuento y no lo han leído. Es imparable. Es una envidia poder leer ese cuento. Así que el que no lo leyó, que salga de acá ahora mismo y vaya corriendo a buscar ese cuento. O sea, basta con poner en Google el viejo Casale o una fecha de diciembre. 19 de diciembre, ¿no? 19 de diciembre. Ahora, una cosa que hablábamos hoy al mediodía, que ni siquiera sirvió para abrir un debate en ese momento porque la comida estaba muy rica, pero que posiblemente ahora sí, yo planteaba, y que tiene que ver con lo que decía Enrique, que el fútbol es un juego que puede terminar después de 120 minutos 0-0. O sea que es posiblemente el peor de los juegos a ese respecto, ¿no? Entonces nos preguntábamos hoy, y a mí me gustaría que pudieras contar una cosa que habías empezado a contar y después cambiamos de tema. Entonces no es el deporte en sí mismo, sino es algo cultural que nos pasa a nosotros, posiblemente, ya no se puede decir occidentales porque le pasa cada vez a más personas. Creo que queda Estados Unidos como una isla que no está inyectada del virus todavía, y posiblemente falte poco. No lo sé. Pero hay una cuestión que tiene que ver con que no es un gran deporte. Sí, no estabas de acuerdo en absoluto en eso. Pero no es una gran cosa. O sea, una cosa que puede terminar 0-0 después de 2 horas no es gran cosa. Yo vi la semana pasada el River Boca, el último River Boca de Argentina, y hubo un tiro a puerta. Muy alto, ni siquiera puerta, o sea, puerta es un decir, o sea, traspasó la línea final, fue a la tribuna. Y cuando terminó el partido, un jugador de Boca, que no sé más los nombres de los jugadores en Argentina, porque cuando son buenos se los llevan rápidamente a España, dijo: el primer tiempo bien, en el segundo tiempo tuvimos menos ocasiones. Te juro que dijo eso, yo no lo podía creer. Entonces, al mismo tiempo que ese River Boca espantoso estaba ocurriendo en las gradas,
había 60.000, 70.000 personas con banderas buenísimas. En Argentina no hay nada de buena calidad en ningún lado, solamente las banderas en las canchas. Gente muy enfervorizada por algo que no estaba ocurriendo, que no ocurría desde hace 15 años o 20, o sea, un buen partido de fútbol entre River y Boca. Y no le importaba mucho a nadie. Yo no vi a gente irse a los 30 minutos del segundo tiempo como hubiera correspondido. O sea, cualquier partido de fútbol así, te vas. No, y se seguían peleando, y se seguían tirando tiros, murieron 2 allá. O sea, seguía siendo maravilloso todo. Entonces hay algo que nos trasciende, y yo muchas veces pensé, posiblemente sea casualidad que haya sido el fútbol, podía haber sido cualquier cosa en el principio del siglo XX, cualquier cosa podía haber sido, o no, y esa es la pregunta. Pero fue el fútbol. ¿Y por qué? Ese es el asunto. Yo improviso, pero se me ocurren unas cuantas razones. El fútbol es barato, no necesitas ninguna equipación. Es barato de jugar, solo necesitas un cierto espacio, y en la época en que el fútbol se convierte en lo que es, el espacio es lo que sobra. Tiene un algo de... es un espectáculo abierto, requiere un espacio grande y es abierto, es decir, que puede congregar una cierta multitud en torno de una forma más o menos confortable. Y por alguna razón ha captado el sentimiento de pertenencia. Es el último rincón de patriotismo que hay. Decirlo aquí queda un poco marciano, pero aceptarlo, es la verdad. Es a lo último que se renuncia. Uno puede cambiar de todo en la vida, pero no puede cambiar de equipo. Pues por algo será. En ese momento de finales del 19 en Inglaterra, primeros del 20 en el resto de Occidente, y luego se extiende hacia otras partes, la alienación de la gran mayoría de la gente es tremenda. A veces se plantea la cuestión de ¿pero por qué en Argentina es tan intenso el sentimiento futbolístico? A mí me parece evidente, porque es el país en esa época de la que hablamos de la alienación absoluta. Está llena de hombres solos que han dejado su país, que no tienen ningún sentimiento de pertenencia ni están arraigados en ninguna parte. ¿A qué te apuntas? A una bandera, a un color, a un equipo, y eso te queda de por vida. Y esa capacidad de reclutamiento que tiene el fútbol se está extendiendo a todo el mundo, con una pasión que es absurda. He contado muchas veces la anécdota, pero es que en un Madrid-Barça en Beirut, la policía tuvo que venir para llevarse a 2 que estaban para matarse, uno del Madrid y otro del Barça, 2 libaneses, que en su vida han estado ni en Madrid ni en Barcelona, ni saben de qué va, pero que... en fin, estaban por matarse porque el árbitro había dicho no sé qué, y entonces Pepe hizo una falta y empezaron a llamarse asesinos. Y bueno, y en Palestina empieza a existir una cierta fractura entre padres e hijos. Los padres, digamos, vivieron la intifada y tienen un cierto historial de resistencia. Los hijos o bien optan por la religión, la resistencia religiosa que es Hamás, o bien por una cierta indiferencia, pero el caso es que los padres son todos del Madrid y los hijos son todos del Barça, y eso ahonda muchísimo la diferencia, muchísimo, claro, porque acaban discutiendo cada fin de semana, y empiezas discutiendo que si Pepe, que si Mourinho, que si Piqué, que si... y acabas diciendo yo me apunto jamás y os quemaremos a todos y demás. Y es absurdo. Yo lo he visto en casas. Es increíble. Funciona así. Es un misterio, pero el sentido de pertenencia lo hemos depositado en el fútbol. Ay, me acordaba cuando hablabas del inmigrante, y mira qué tan profundo has dado en el clavo. Mi bisabuelo, calabrés, llega con 21 años al puerto de Buenos Aires. No sé exactamente en qué año, 1911, 15, por ahí. Con el pelo largo, porque estaba de moda en Europa o algo por el estilo, pero en Argentina no se usaba en absoluto y no podía conseguir trabajo con el pelo como lo tenía.
Entonces va un barbero de la Boca y le dice que no tiene dinero para cortarse el pelo. Y el barbero le dice, yo te lo corto si te haces de Racing. Así. Y, hombre, claro, que soy de Racing ya. Y yo soy de Racing por eso. Pero absolutamente por eso soy de Racing, porque luego mi abuelo fue de Racing y mi padre me hizo de Racing y me llevó al campo desde pequeñito. Y mi hija es de Racing por el barbero de 1915 también. Sí, al mismo tiempo, y también relacionándolo con lo que decía, en Argentina pasó algo que no había pasado jamás con un ídolo deportivo, y pasó hasta hace 1 año y medio, que era un rechazo absoluto a Messi. Un rechazo que los argentinos que vivimos en Barcelona no podíamos entender. Insultos y indiferencias en el mejor de los casos. Y en un momento descubrimos que Messi es el primer ídolo deportivo de Argentina sin camiseta de Argentina, que no está relacionado con ninguna camiseta. O sea, Maradona tiene la camiseta de Boca, Bocini la de Independiente, y Kempes la de Rosario Central, y Alonso la de River, y todos nuestros ídolos deportivos, hasta Messi, estuvieron relacionados con una camiseta que los defendía aunque jugaran mal, y Messi no lo tuvo nunca. Y la razón, la primera vez que ocurre con esta globalización y con esta cuestión de comprar chicos a los 13 años, está generando en nuestro país que va a empezar a ocurrir esto siempre, con cada nuevo ídolo deportivo argentino y brasileño. Va a pasar que nos vamos a tener que acostumbrar como pueblo a ver llegar de un barco al ídolo deportivo a jugar a veces en nuestra tierra, y eso hace que cambie absolutamente la pasión por el deporte o por el individual, por el jugador individual dentro del deporte. Y me parece que es un rasgo muy paradigmático de estos tiempos también. Es verdad, bueno, siempre dice que algún día acabará en Newell's. Sí, también dice que se va a retirar en el Barça, o sea, dice cosas, muy pocas, sí. Muy pocas, que está muy bien en un punto, ¿no? Decir muy poquitas cosas, pero los tiempos también cambian. Otra de las cuestiones que conversábamos tenía que ver con que la FIFA es muy conservadora respecto a los cambios. Yo muchas veces mirando fútbol por la tele empiezo a necesitar ciertos cambios. Me encantaría que hubiera un chip en el balón para saber si la pelota traspasó la línea o si realmente fue fuera de juego. El fuera de juego me está molestando muchísimo últimamente. Me molesta porque el germen del fuera de juego tenía que ver con algo muy puntual, tenía que ver con el caradurismo del jugador que se quedaba esperando ahí solo. Una vez que eso está cubierto, porque yo creo que el jugador ya tiene pavlovianamente una funcionalidad dentro de un equipo, lo máximo que puede ocurrir hoy día son 5 centímetros. O sea, ya no importa tanto. A veces hay goles fantásticos que no ocurren. Tanto estén a una línea adelantado o dos, no importa, ya nadie está haciendo eso que se hacía en los años 40, que era quedarse en la línea, quedarse delante. Nadie lo hace, el fútbol es otra cosa. O sea, me parece que hay una burocracia impulsada por la FIFA de segunda amarilla, gol en contra vale 2 en campo contrario, artículo 208, el jugador puede jugar si tal, que molesta mucho. Los lunes se habla de eso muchas veces, y no de fútbol. Pero es que, ¿de qué hablamos cuando hablamos de fútbol? Esa es la cuestión, ¿no? Pero, ¿pero a vos te gusta, Enrique, toda esta cosa de los costados? Te vi sonreír. A mí sí. ¿Te gusta todo? ¿Te gusta mucho, entonces? A mí sí. A mí toda la metafísica, el fuera de juego, me parece imprescindible. Claro, eso es lo que alimenta. Entonces es de las partes más literarias del fútbol, porque no tiene un agarradero físico. Sí, la cámara desde no sé cuántos ángulos y tal. Es que no veo ni una repetición, me da igual. Pero el hecho de era o no era, y entonces todas las teorías conspirativas que todo el mundo tiene un montón de, claro, porque el árbitro está casado con una que tal, y ahora lo entiendo. Bueno, a mí me parece importante el fuera de juego. Entonces lo que te parece importante es la conversación del lunes.
Claro, es parte. Sí, el fútbol nunca apagas el interruptor. Sí, sigue. Y cuanta más. Si fuera una ciencia exacta, no tendría interés. Y cuanto más exacto y discernible sea, creo que más pierde alguna de sus virtudes esenciales. Que es. Bueno, en este sentido se parece a la filosofía o a la gastronomía, ¿no? Es pura elucubración. Pero ¿realmente te gustaría menos el deporte si hubiera un ojo de halcón, por ejemplo? No. Siempre que el ojo de halcón fuera discutible. Es decir, ¿quién ha fabricado ese ojo de halcón? ¿Con quién estaba casado ese hombre? Exactamente. Es decir, que no digamos, no es reducible al hiperrealismo. Tiene esa parte mágica, imposible de. Volvemos al absurdo, ¿no? Ahora decías esto de la camiseta de Messi. Esto es universal. Es decir, casi todos los países del mundo están condenados a que sus jugadores se vayan antes de disfrutarles. Argentina es uno de los grandes países fabricantes, pero ahora empiezan a surgir jugadores de todas partes y están destinados a 10, 12 clubes. No hay más en el mundo. Sí. 10, 12 grandes clubes. ¿Y cómo se construye ese sentido de la pertenencia, la distancia? Me parece la nueva frontera del fútbol. A mí me parece imposible. ¿Cómo te vas a hacer de tal cual a distancia? Luego, yo sé cómo pasa eso. Yo me hice del Inter a los 5 años y a mucha distancia. Claro. Y no se me ha pasado. Funciona. Sí, bueno, funcionaba cuando tenía 5 años de una forma muchísimo más intuitiva que lo que funciona ahora para un chico se hace del Barça o del Madrid o de lo que quieras en cualquier parte del mundo con un directo absoluto de los entrenamientos, no solo de los partidos. Sí. Antes exigía más fe, porque yo vi al Inter pues en esa final con el Madrid y luego ya no le veías hasta el cabo de 1 año, 2 años, en blanco y negro. No sabías nada de ellos, no había repeticiones, no había nada. Pero sí, hay algo que te queda y realmente eso es una herencia de infancia. Yo no sé si el fútbol se puede adquirir de adulto. Yo sospecho que no, que es algo que pasas de pequeño como el sarampión o tal, que si te pilla de adulto es muy peligroso. Yo no conozco absolutamente a nadie al que le haya gustado el fútbol de grande por razones clarísimas. A mí me parece que tiene muchísimo que ver, por un lado, generalmente en el 90% de los casos, el padre y tu infancia. O sea, esos dos elementos, como dice Nick Horby en su libro, ¿no? O sea, tu padre y tu infancia, esas dos cosas juntas. Yo tengo recuerdos del Mundial 78, que fue la primera vez que fui a un campo, fue viendo un mundial. Eso me ayudó mucho también a que me guste el deporte, ¿no? O sea, de la mano con mi padre en un Austria-Italia, de primera ronda en cancha de River, de ver por primera vez el pasto, el césped verde iluminado, subir las escalinatas de la cancha de River y ver eso por primera vez con 7 años. Y claro, ¿cómo no te va a gustar algo así? Es magia absoluta. Es magia absoluta. Y no sé qué hubiera pasado si eso no hubiera pasado. Si hubiera nacido huérfano o en otra familia con un padre culto que me hubiera llevado a la ópera en vez de al fútbol. No sé, yo tengo el recuerdo de que de los 7 años hasta los 18 el fútbol para mí fue conversar con mi viejo. Es conversación. O sea, el único tema de conversación que tenía con mi papá era el deporte, era el fútbol. Y me parece que eso hizo que yo ame ese deporte. Mi viejo murió en el 2008 y a mí me costaba el fútbol, me costaba ver un partido porque sabía que no tenía conversación telefónica después. Una cosa muy extraña, porque tuve que volver a acostumbrarme al gusto por el deporte, por una razón completamente distinta a la de siempre. O sea, lo conseguí, Messi ayudó muchísimo a que lo consiga. Otro milagro de Messi. Claro, otro milagro, porque si no, ¿qué voy a mirar? El Boca River que te contaba, ¿qué importa? Porque realmente no me importa mucho eso, me importa la magia y la belleza, y lamento no poder conversarlo con la persona con quien lo conversé toda la vida.
En ese caso, Hernán, tú tienes dos textos que son, bueno, dos maravillas. Una con la llegada a Barcelona, que coincide con la victoria de Racing, y esa idea de no poder compartir, de la victoria en la distancia, que es, hay una frase muy bonita que es como un funeral, ¿no? Porque no tienes a nadie al lado, viste el partido 2 de la mañana. Pero fue muy raro porque fue la primera vez que Racing sería campeón en mi vida. Racing había salido campeón por última vez en el 67 y yo nací en el 71 y fui fanático de Racing desde pequeñito, y mi viejo siempre me decía, algún día lo vamos a ver campeón y vamos a ir a la avenida a festejar como festejan los de Boca y los putos de River y todo eso. Y yo siempre le creí y supe que porque no le vas a creer a tu padre cuando tenés 10 años, le tenés que creer. Y un día me fui a París a buscar un premio de literatura, conocí una catalana, me quedé a vivir. 2 meses después, Enrique, te lo juro, Racing sale campeón. 27 de diciembre del 2000. Y yo estaba en una pantalla, como cuentan, mirándolo con mi mujer, y no disfruté un carajo. Veía a la gente saltar, todos en cuero, que era invierno. Y yo pensaba en mi viejo. No, ni siquiera en mi viejo, pensaba en el sillón de al lado, donde estaba sentado mi viejo, que estaba vacío. Y mi viejo me contó siempre que nunca pudo leer ese texto hasta el final sin llorar, ese texto que yo escribí en ese momento, contando eso. Estábamos los dos sin poder disfrutar. Una cosa rarísima que te da la distancia y el no estar haciendo las cosas y no estar en el offside, fuera de juego. O sea, como esos delanteros que salen corriendo gritando el gol y no se dan cuenta que le han levantado el banderín, esos 5 segundos de humillación absurda. Eso es ser inmigrante. Eso es ser inmigrante, exactamente eso. Pero es que si tienes 3 o 4 al lado, cambia ya. Había otro, estábamos en un bar de Barcelona, había un camarero ahí mirando el partido como si fuera un partido de segunda, ¿no? Mi mujer, que no entendió que le importaba un carajo nada, y un chico vestido de Racing, solito, con el que yo nunca me animé a hablar porque no paró de llorar desde que empezó el primer tiempo hasta que terminó el segundo. Embanderado además, ¿no? Con esos gorritos, como si estuviera en la cancha, y lloraba y tomaba una cerveza Dam, así. O sea, había otro, pero no estaba peor que yo. Estaba peor. Pero luego, Hernán, tienes otro texto, otra de esas maravillas que haces, nos regalas, que es Messi es un perro, que comienza que si tu mujer y tu hija deciden volverse a Argentina ahora mismo, tú te quedas, sí, por lo menos hasta la final de la Champions. Absolutamente. Esa es la otra parte de la inmigración también, cuando ya te acomodas mucho en tu casa, ¿no? Lo de Messi es increíble, y Messi realmente me salvó de la posibilidad de no ver más fútbol, es lo que les contaba. Es un chico muy raro. Que lo que cuento en esa historia es que un día me puse a ver un vídeo de estos que arman en YouTube con millones de escenas, no de goles de Messi, sino de agarrones, de patadas, de zancadillas, de rajuños, en donde Messi no se tira, en ningún caso. O sea, no se cae, no se deja caer. Y en la mayoría de esos casos hubiera sido preferible, a efectos del club para el que juega, que sí se tirara. O sea, hubo 1.000.000 de penales que no fueron porque Messi fue cabezadura y no tiene picardía, o no tuvo picardía en esa jugada. Y recordé la mirada de un perro que tenía yo en la infancia, que se llamaba Totín, que era un perro estúpido. Venían los ladrones, los miraba. Yo venía borracho a las 6 de la mañana, vomitaba, no lamía el vómito. No le importaba la vida a ese perro, hasta que alguien sacaba del primer cajón una esponjita de esas de amarillas de lavar los platos y se la mostraba. Y ese perro cambiaba. La mirada estúpida se convertía en una mirada escrutadora, Sherlock Holmes. Y le hacías esto con la esponja y el perro con el cogote. Y todo, su vida era esa esponja. Y descubro yo que Messi tiene esos ojos con la pelota. O sea, no le importa el fútbol, le importa que esa pelota, cosa blanca, redonda, llegue a una cosa que se llama red. No le importa caerse, no caerse, jugar. La burocracia esa, no le importa. No le importa la doble amarilla del defensor.
No le importa llegar ahí. Y tiene ahí ese momento único de inteligencia en donde es un perro jugando al fútbol. Un perro jugando, que en vez de una esponja, con una pelota redonda y blanca. Pero tiene esa misma mirada que Totín. ¿Qué cosa? Luego, Enric, tú estás en el otro lado. Yo cuando leía Una cuestión de fe y le decía a mi amigo esto, yo pensaba, si algún día algún estudiante de periodismo quiere hacer una tesis sobre tu obra, este libro es fundamental. Pero fundamentalmente... En 20 minutos. Sí, bueno, por eso. Habrá muchos que quieran hacer una tesis. Por eso lo queremos hacer. No, pero es fundamental y hay una cosa que parece casual el encuentro. Dices, bueno, se coge por el sarampión, a ti te llevaba tu padre, ibais con tu tío al campo. Hay una escena en el libro que es absolutamente preciosa, que es que tú decides en creo que era un Español-Castellón 0-1 en el que hay un apagón. Gol de penalti de Ferrer, sí. De repente todo es un desastre y dices, yo voy a ser del Español hasta el último minuto, y vas construyendo toda una especie como de cosmología negativa, que su cumbre es algo así como el Español es una de esas religiones de las que sospechamos que Dios nos ha abandonado. A ti esto te encanta. A ti, Messi, la victoria no. No sé, si algún día la pruebo, puede que me guste, pero hasta la fecha no sé cómo es eso de ganar. Sí, claro, por fuerza. He tenido que enviciarme de la mística de la derrota, porque si no aguantas un año y otro. Y ahí es lo que es lo que me atrae de ese vicio. Pero es que no puedes ser de otra cosa. O sea, una vez ya estás en esto, lo que puedes buscar es excusas, justificaciones. Es que a mí me gusta perder, todos los domingos, porque yo no podría ser del Barça. Y no soy nada sectario. Mi madre es del Barça y la quiero porque es mi madre. Pero yo no podría. O sea, una vez has empezado todo lo demás, pues bueno. Creo que la derrota es mucho más literaria que la victoria. Eso también, o sea, es mucho más fácil escribir sobre ella y evoca muchas más cosas el hecho de perder que el de ganar. Ganar es algo fundamentalmente estúpido. Y de hecho una vez comprobé que yo no sabía ganar. En fin, evidentemente hay poca práctica. Pero en una final de Copa en Valencia ganó el Español al Atlético de Madrid. Y era la primera vez en mi vida que yo veía al Español ganar algo. Y no sabía qué hacer. Entonces, saliendo de Mestalla, pasaban unos chavales del Atlético de Madrid y tal, y yo iba con mis hermanas, con las bufandas, pero íbamos... No sabíamos qué hacer. ¿Qué hay que hacer cuando ganas? Pues todo nos parecía exagerado, ¿no? O sea, no vamos a empezar a gritar. Yo se acercaba y dije, pero joder, celebrar. ¿Y cómo? No te sale. Si no tienes costumbre, no te sale, ya no te saldrá nunca. Sobre lo que decías de Messi y el perro y la mirada, yo creo que Messi tiene un defecto fundamental. No habla. Y cualquier futbolista que se precie tiene al menos una frase mítica, al menos una. Incluso los mediocres tienen su frase. Algunos tienen muchas frases. Maradona era buenísimo con las frases. Cualquier estupidez dicha por Maradona, joder, sonaba igual que por Di Stéfano. Que, coño, es verdad. Sí. Messi no tiene eso. ¿Y crees que no va a tener eso, además? Hombre, por las trazas que lleva... No sé, tú saca la esponjita y hazle así, pero no tiene, ¿no? Y cuesta, o sea, cualquier cosa que se escriba de él se escribe por fuerza en torno a él, pero no se escribe de él. No. Messi, un intento de perfil con entrevista en etiqueta negra larguísimo. Sí, que es un perfil excelente. Está muy bien, pero que no tiene que ver con él. No, de hecho acaba interesándote mucho más el que le sirve la carne, claro. que él,
Sí, sí. Porque compruebas que no tiene ningún interés. Le alejas del balón. Yo he notado de todas formas en los últimos 10 años que de 0 palabras está en 10. O sea, que ha llegado a 10, ha dicho nada del otro mundo. O sea, que le han puesto un cassette y ha dicho lo que se suele decir, pero ha empezado a usar el cassette, cosa que ni siquiera hacía, ¿no? Y ahora tiene un hijo. Bueno, el otro día dicen que dijo eso de muñeco de Mourinho, que parece un intento de... Es empezar, sí. Yo de superar esa fascia y... Le tenemos fe, en el fondo es argentino, ¿cómo no va a hablar ese hombre? Algo va a tener que decir, algún día tendrá que decir algo. Estamos convencidos que va a decir algo. Pero es verdad, incluso dentro del campo, y ya no tan en tren de... Me he ido. Ya no tan en tren de perfil humorístico, sino dentro del campo no hablar, o sea, no hablar en un sentido, no tener personalidad, digamos, no tener una personalidad clara, o sea, tampoco al extremo de ser Puyol, pero no hablar también tiene sus contraindicaciones también, ¿no? Que hay que ser muy bueno para jugar y no hablar también, ¿no? Sí. No, es verdad, y yo creo que la gente que juega bien habla poco en el campo. Es el caso de Pirlo. Claro. Pirlo, yo creo que entiende el fútbol y habla muy poquito, pero habla afuera. Afuera sí. ¿Eso? Bueno, forma parte también de la literatura que nos falta. O sea, creo que era Dolina el que decía no hace mucho, Dolina es un periodista argentino, haciendo un contraste entre Messi y Maradona, decía que Maradona es trágico, que es lo que decía Enrique hace un rato, es un excelente personaje literario, porque todo le ha costado mucho. Vamos a esperar un cachito que están jugando. Decía que a Maradona todo le ha costado muchísimo, cada cosa que hizo le ha costado, y los goles y la efedrina. En cambio, Messi necesita 2 goles para ser el más goleador, hace 4 en ese partido. O sea, no tiene literatura. Su gesta no es literaria, es tipo necesita 2 goles y todos estamos esperando que en el último minuto del minuto 95 haga el primero de esos 2, y no, hizo 4 en el primer tiempo. Y ya está. Y tenés que fijarte en el listado cuál es el próximo récord, y ahora falta bueno, vamos a ver cuándo llega. Y ya llegará, pasado mañana hace 12 en un partido. Es bueno, pero no sufrí. Que uno viene a sufrir. Y no hay sufrimiento en eso. Y eso es ausencia absoluta de literatura también. Y un poco de eso le pasaba a Pelé. Pelé tenía pocas sombras. Claro. No salió nunca de Brasil, estaba muy protegido. Y mira que hay mucho que contar realmente. Pues, bueno, pero es una figura. A efecto gesta, hizo todo. Efectivamente. Claro. Pero no es Di Stéfano, no es Maradona. Claro. Esas vidas de aventuras, desastres, secuestros, drogas. Neymar perfila bien. O sea, está doblando para el lado correcto. Ese hombre tiene que aparecer por España. Sí, que venga ahora, que venga. Sí. Que pase lo de Rajoy y que venga Neymar. Bárcenas, Neymar, y ya todo. Vamos a hablar de cosas. Empecemos ya por meterlo en los papeles de Bárcenas. Claro, ahí está. Que aparezca con 2.100 pesetas, 1985, sí, 2.100 pesetas. Exacto. Y de intermediario en Laporta. Bueno, yendo al juego y su relación con la literatura, de este mismo, bueno, hace poco, no sé si es tu última columna, estoy citando mal, creo que sí, fue la última, hablando de Ezio Vendrame. Ezio Vendrame, que yo no conocía, un jugador del Padova, que era un exagerado, que llegaba a anunciar con aspavientos que marcaría un gol olímpico y después lo hacía. Esto es cierto, ¿no? Totalmente cierto. Escribiste que el fútbol contemporáneo es máxima productividad, trabajo sin horarios, recompensa escasa, exportación asegurada. Un fútbol que podría ser diseñado por un ingeniero alemán y ejecutado en un taller chino. La cima de la industria futbolística en cierto sentido. A veces añoro las pausas que, como la buena literatura, permiten saborear el relato. Mi pregunta es, el profesionalismo absoluto que reflejas en estas líneas de esta fútbol contemporáneo, máxima productividad, máxima eficiencia prácticamente en todos los equipos,
va a terminar con el tipo de relato que a nosotros nos ha fascinado tanto? Yo creo que existe el riesgo. Yo me pregunto, en uno de los principales equipos europeos ahora mismo, ¿podría jugar Bochini? Muy buena pregunta. Y no lo sé. Qué buena pregunta. Porque Bochini encarnaba un lenguaje de pausas, aceleraciones, como Vendrame, que nunca llegó a ser un futbolista puntero porque él no quiso, porque no le interesaba, porque si le llamaban pues había salido a beber, o en fin, era una calamidad, pero técnicamente era de lo mejor que se ha visto en Italia. Era como la farfalla Granata, o como Meroni. Meroni murió y no, pero bueno, tenía esta cosa de poeta y de eso de pedirle perdón a Rivera por hacerle un túnel. Era un jugador marciano, pero antes existían esos futbolistas en primera división y ahora no. Y antes todo el fútbol tenía un ritmo de pausa, aceleración, que, en fin, te permitía... Era completamente distinto a lo de Messi. Claro. Messi, en cuanto la coge por la derecha y ves que se va al centro, piensas, bueno, ese defensa se va, ese otro defensa se va, ese otro se va, y va a chutar por donde siempre y encima marcará, como siempre. Y eso tiene más de serial onanista, ¿no? Es como las películas de James Bond. Dices, bueno, sí, ya, pero si no, él no va a morir, así claro, que ya no va a ganar. Y tengo dudas de que la transformación del fútbol de ciertos equipos en maquinarias casi perfectas, en que todo el mundo cumple perfectamente, en donde los zumbados no caben, porque hacen perder tiempo. Mágico González podría jugar ahora en primera en España, pues lo dudo. Bueno, también digo, para matizar un poco la cuestión, tampoco podría jugar Ilie Nastase en una Copa Davis o un Master, y muchos otros que hacían un buen disfrute del deporte. Pero a mí me parece que esto tiene que ver con intensificaciones físicas puntuales del ser humano en cualquier deporte. Sí, pero esto no es puntual, o sea, esto me parece que se queda ya, ¿eh? Bueno, también lo pensábamos hace 15, 20 años, supongo. Hace 30 también se pensaba que ese era el tope. ¿Tú dices sin dopaje? Sin dopaje capaz que... No, como siempre, es como siempre. Con dopaje no, puede seguir, si todo es químico. No digo, pero independientemente de eso, a mí me da la impresión de que tanto como podíamos gustar de los deportes de hace 25, 30 años atrás, a mí me parece que es imposible volver a ese atrás. Y sí pienso que hay bochinis. Hay bochinis. ¿Dónde? En Xavi y en Iniesta hay bochini. Hay un motor bochini. Es del nuevo tiempo. Pero sí, hay un motor. Hay un motor bochini. O sea, pero Bochini era el colmo de la elegancia cuando se equivocaba. También, sí, pero no hay... Y ahora el margen de tolerancia es mucho menor. Jugadores como Xavi o Iniesta no se equivocan casi nunca y están muy protegidos por el entorno, tienen un entorno que funciona muy, muy bien. Por volver al tenis, yo he dejado de ver tenis hace años, pero cuando yo era bastante joven y prácticamente nadie de aquí había nacido, hubo una final del Masters entre Nastase y Stan Smith. Y Stan Smith era un sacador, voleador, y era extremadamente rápido. Nastase era lo contrario. Fueron 5 sets y con tiebreaks. A mí me pareció un partido fantástico. Justamente por el contraste entre estilos. Porque se podía. Igual que antes, decías, no, un equipo europeo que va a jugar con un equipo sudamericano. Son dos mundos o no sé qué, tal. Ahora ya no son dos mundos. Igual es complicado, ¿eh? Igual esos partidos, que creo que el último fue Estudiantes Barça en Japón, esos partidos son interesantes. Sí. Son interesantes. Sí, pero porque son dos mundos iguales. Si lo llevas a selecciones... No, ahí cambia. Ahí cambia. ¿A quién entrenó Bielsa? ¿Chile?
Pero sí, parecían suecos. Sí, estaban sí. enloquecidos corriendo todo el rato. O sea, pues, si eres chileno, compórtate Como un chileno. Claro. Quédate quieto ahí. Claro, es lo que esperas, ¿no? Y eso me desconcierta. O sea, Saca una navaja y haz trampas, el chileno. claro que sí. Si eres un portero chileno, ¿qué haces ahí atajando bien? Claro, tienes que irte a medio campo y que ocurra un accidente. Claro. A eso me refiero. No, sí, es verdad. Sí. También están esos seleccionadores que son todoterrenos, que van de un lado como Bora, Milutinovic y el propio Bielsa o ¿no? Que finalmente lo que hacen es globalizar cualquier equipo. ¿Y qué piensas de Guardiola en Alemania? Hablando de entrenadores que van para cualquier lado. No, realmente a mí me sorprendió muchísimo. A mí también muchísimo. Encima el capullo de él en Navidades estuvo con Valdano y Jorge me dijo, no, todavía no ha decidido y tal. Entonces yo le llamé. Me dijo, no, en fin, ya sabes lo que estoy considerando, Inglaterra, porque así los críos aprenden inglés y tal. Cabrón, ya había firmado con el Bayern, o sea que... esa imagen de Guardiola, el santo, que bueno... No, realmente no lo sé, a mí el Bayern me cae muy mal, pero tampoco me cae muy bien el Barça, y él sí me cae bien, pero tengo serias... Razones económicas, razones de superación personal. Económicas no. Yo creo, y esto es una opinión, que él habría preferido irse al Manchester. Pero el Manchester le pedía muchos años. Ajá. Y él no quería más de 3. Ahora, ¿no hubiera sido perfecto que su siguiente paso sea una selección? Brasil, por ejemplo. No sé, yo siempre pensé fantasía con la posibilidad que... No Argentina porque es imposible, pero Brasil sí. Quizá él le habría hecho gracia, ¿no? Pero yo creo que no era posible. ¿No? A nivel económico y cosas sí, de su familia, vivir en esos lugares. Y ser seleccionar un tipo tan obsesivo que cuando trabaja bueno, incluso cuando no trabaja está trabajando todo el día. Sería un pesado. Sí. O sea, ¿qué llamas tú a un futbolista brasileño a media semana y le dices que todas esas cosas de él que está pensando? No le veo. Pero tengo dudas de cómo puede funcionar. Creo que es tan rarito que igual se adapta. Y no lo sé, pero de hecho se ha ido al Real Madrid. Al Real Madrid absolutamente. Sí. Por volver un poco hacia atrás, y esta idea de que no puede haber jugadores como los de antes, os lanzo la pregunta a los dos, ¿es debido a un cambio del juego? Tú antes en la comida nos decías que el fútbol argentino cuesta verlo ahora, etcétera, ¿o es más por una multiplicación de la imagen? Es decir, antes, conocéis la anécdota del peile de Stanley Matthews. Stanley Matthews era, ¿verdad? ¿No? Que decía, tú estabas en un campo, acontecía algo, salías, contabas que había pasado algo, en realidad igual no había pasado, pero el relato se independizaba y no había una imagen a la que ir a ver si realmente había pasado. Ahora nos pasa a los hinchas contemporáneos y vamos a San Mamés, vemos yo estoy en una zona de San Mamés que medio campo no lo veo, pero bueno. Entonces cuando ves un gol en Sur, te lo imaginas y dices, y llegas a casa, una chilena de Muniain espectacular, y luego hace un gol de cabeza de San José. Y claro, cuando ahora todo está tan grabado, todo se ve tanto, quizá el relato literario ha cambiado. A los escritores os obliga a reinventaros, ¿no? Porque al final... todo está dicho del partido del día anterior, a los cronistas. Sí, pero yo creo que una cosa es el cronista, que siempre es útil porque te descubre otras cosas. O sea, la gente ha visto el partido el día antes, pero luego quiere leer la crónica, porque es otra cosa, es una interpretación sobre lo que ya conoce y demás. En cuanto a escribir, volvemos a lo de antes. En realidad no se escribe sobre el juego, sino sobre lo que ocurre alrededor del juego. También es verdad que cuanto más sensatos son los futbolistas, más profesionales, menos materia hay para escribir, ¿no? Pues Totti de la Roma, pues es una joya para escribir sobre él porque es un personaje disparatado, como lo es Cassano, este tipo de gente. Y este tipo de gente creo que van desapareciendo.
Sobre todo van desapareciendo de los clubes de los que hablamos, que son cada vez menos. Son una élite que, bueno, 10 en el mundo y luego 2 o 3 ligas. Y ahí ocurre todo lo importante. Pues sí, claro, quedará gente marginal en todos esos clubes en los que no nos fijamos. Es decir, el Español, y yo mismo no me fijo demasiado. No sé quién es toda esa gente que va y viene. Pues no tiene mucho interés. O sea, lo que necesitas es poner en un marco estupendo a alguien francamente excéntrico. Y entonces funciona. O el fracaso absoluto también. ¿Cuál? O el fracaso absoluto. La literatura también se nutre muchísimo de los peores, de los que no llegan, de los que quieren y no pueden. Sí, pero para tener un buen fracaso necesitas al menos expectativa. Ah, sí, absolutamente. Si no hay ni expectativa, no hay fracaso. Hay simplemente pues un acontecimiento marginal que es difícil convertir en interesante. Sí, claro, claro. Lo grande es eso, el fracaso estrepitoso de alguien que parece que va y luego... Eso es fantástico. Sí. No, pero incluso cuando surgen personajes muy literalizables, como puede ser José Mourinho, hay una pregunta, además... Bueno, sí, lo digo yo. Si alguien está tuiteando, que conste que lo dice. Bueno, hay una novela dedicada a Brian Clough de Damel United. O sea, Brian Clough hoy tendría el encanto que tiene la figura de Brian Clough. Hay mucha gente que dice, bueno, Mourinho despierta entre determinados sectores odios furibundos, hartazgos. Hay gente que dice, no puedo ni verle, etcétera. Yo creo que está pasando un poco lo que pasaba a Van Gaal, ¿no? Y sin embargo luego hablan maravillas de Brian Clough. Tú dices, bueno, igual son dos personajes parecidos en una época en la que uno había un espacio al desconocimiento, no estaban todos los telediarios continuamente abriendo con Brian Clough, no estaban todos los periódicos, no estaba ese conocimiento al dedillo del personaje, que no te deja ya un espacio para la imaginación, para construirte tú tu propio personaje. Eso por un lado, pero ciertamente sobre Brian Clough había una atención continua y la prensa popular, que en el norte de Inglaterra era muy potente, estaba fijándose en él. El caso es que Brian Clough, bueno, una de sus características es que básicamente estaba borracho siempre, y eso ahora se soportaría mal. En esa época parecía pues natural que el hombre saliera a hablar con la prensa, estuviera completamente cocido porque mucha gente lo estaba, ¿no? Entonces la gente bebía, fumaba, y alguien que tenía un poco de delirio etílico, pues bueno, era un tipo de personaje imposible. Es decir, el Mourinho a mí me parece falto de interés, o sea, parece lo menos literario que existe, porque es la caricatura de la hiperprofesionalización. Bueno, pues él sabrá, yo creo que es todo falso. A mí me da la impresión de que hay elementos en este presente español del fútbol que no son literarios sino chismográficos, que forman parte de otra clase de cosas. A mí me da la impresión de que el campeonato mundial que ganó España, incluso la Eurocopa anterior al campeonato mundial, hizo que se fusionara la salsa rosa y la cosa esta de las mujeres de la tarde. O sea, Belén Esteban trocó a Sara Carbonero, realmente trocó a Sara Carbonero. Entonces hoy el fútbol está periodísticamente tratado como si fuera periodismo del corazón, con la misma estructura. Con la misma estructura en prensa, en televisión, en radios, con esas preguntas que después te contestaremos después de tal bloque. Es una porquería tan grande y tan interesante al mismo tiempo, que uno sabe que es una porquería y al mismo tiempo la consume. Yo, particularmente, despotricando mientras la consumo, ¿no? Diciendo, qué idiotas que son estos, y me quedo un rato más para ver qué pasa, y es un asco, y necesito ir rápidamente al Olé o alguna prensa argentina que me hable de fútbol un poco. ¡Fútbol malo! ¡Está peor! Pero bueno, hablan de fútbol. A mí me parece que pasó esto como pasa en todos los países donde la selección nacional gana un campeonato mundial. Se involucra la mujer. O sea, es simple, no es tan complicado de entender. Ustedes tenían la suerte, hasta 2008, 2010,
de que el fútbol, la mujer estaba por allá mirando a Belén Esteban y uno estaba por acá. Ahora no. Se dieron un beso al final de la Copa, Sara Carbonero y un futbolista, y ya está, fusionado todo lo mismo. Y funciona así, y está mal, pero bueno, pero es divertido también. Y hay que llenar. Hay que llenar tal todos los industria días, claro, periodística o de entretenimiento en torno al fútbol. Toda la semana necesitas temas, ¿no? Entonces ya no es qué ambiente hay en el vestuario del Madrid. Esa semana en donde estuvo triste el chico Ronaldo, y nadie sabía por qué, que fue una semana entera donde todos preguntaban por qué está triste, el estúpido ese estaba triste y todos preguntándose por qué estaba triste, fue fantástico. O sea, está toda la porquería ahí, pero hay por detrás de eso, si queremos hacer literatura, podemos hacer literatura de esa mirada oblicua a esa cuestión. O sea, la literatura está a salvo, me da la impresión. Pase lo que pase, está a salvo. Sí, y al final eso es fútbol. Claro, también, claro, o sea, claro. eso sí. ¿Qué pasa en el vestuario? ¿Quién filtra? Yo siempre he sospechado del lateral derecho, de todos los laterales derechos. No importa quién sea. Siempre. Yo estoy convencido de que todos los entrenadores colocan un lateral derecho, que es el que les chiva a ellos, pero luego, bajo mano, lo filtran. No sé, Panucci era el chivato en su tiempo. Y, en fin, al menos tengo prueba de que uno lo es. ¿Tienes algún tipo de argumentación para la...? Panucci. Solo Panucci. Bueno, a ver, dime de otro chivato tú. No lo sé. Pues yo tengo uno y era lateral derecho. Está bien. ¿Conoces alguno? No, pero estoy completamente de acuerdo. En realidad tiene que ver con el physique du rôle del lateral derecho. O sea, necesariamente. ¿Quién va a ser? Sí, no, ¿quién va a ser? Es alguien que pone el entrenador para algo. Claro. Sí. Está muy bien. Estos señores tendrán que irse a cenar. ¿No? Bueno, si os parece, abrimos un turno de preguntas. Si alguien quiere preguntar algo. Yo creo que están satisfechos. Vamos a... Yo quiero preguntarle a Hernán, ¿se me oye bien? Sí. Que has dicho que no te gusta el fuera de juego, es una norma que quitarías. Entonces, ¿por qué ponerle ese nombre a tu revista precisamente? Ya sé que viene del blog, Orsay, todo esto. Porque sí me gusta. O sea, no me gusta... A mí no me gustan las cosas pavlovianas, o sea, cuando dejamos de entender por qué hacemos o por qué tenemos determinadas costumbres. En el caso puntual del fuera de juego, yo estoy notando en los últimos 6-7 años que me empieza a irritar dentro del deporte. Me empieza a irritar porque no es necesario tanta cosita ahí. O sea, me pone mal. O sea, si un tipo está absolutamente adelantado, ahí sí, vale, saca tarjeta amarilla y listo. Pero estar ahí tan atento con un pobre hombre que levanta y nunca acierta a nadie. Nadie acierta nunca, ni para bien ni para mal. Nadie, ¿no? Y me dice una cosa que para en el fútbol. A mí puntualmente me preocupa que paren el fútbol en un momento tan intenso del fútbol. Y lo paran todo el tiempo, y hablan de eso, mucho, y hay menos goles. A mí me dejó de gustar porque me irrita. Yo digo, ¿por qué hacen esto? Si el hombre salió corriendo a la vez. Si no está funcionando en nivel trampa, que era la razón por la que hace muchos años inventaron al hombrecito de la bandera. Por eso, pero en realidad me gusta el fuera de juego como sistema metafórico. Me gusta mucho, no me gusta ese puntual. Para cualquiera de los dos, hablando de Bocha, Riquelme, ¿por qué no es el Bocha de hoy? Es un tipo problemático, ahora va a volver, se pelea. ¿Vive un Riquelme? Lo que pasa es que jugó siempre Independiente, pero Van Gaal fue el que le dijo no, pero él fue al Villarreal y dijo que sí, y jugaba lento, pero sí jugaba rápido a Forlán, a Luján, a todos los que están alrededor. Riquelme sí va a volver, está ahí, lo llamó por teléfono, me pregunta Enrique si Riquelme todavía está vivo, me pregunta. Después de esos Boca River horribles que hubo, Riquelme lo llamó a Bianchi, el flamante técnico de Boca, y le dijo, me parece que me estás necesitando. Así que me parece que está volviendo otra vez a Boca después de decir que nunca iba a volver. Yo no tengo una especial predilección por Riquelme, casi puntualmente porque no lo viví, no viví su fútbol, o sea, lo que me cuentan que fue lo mejor de su fútbol en Argentina no lo viví, y en España
sí, entiendo todo esto, sí, es un jugador que muy pensante, muy esto, pero justamente por eso también me da la impresión de que es un buen argumento que certifica lo que decía Enrique, me da la impresión. O sea que no cuajó, Riquelme no cuaja en el fútbol. No, hay algo que da la impresión de que todo fuera en color y él estuviera jugando en blanco y negro. Esa impresión, ¿no? Pero posiblemente sí, sea un jugador de los años 70 y hubiera funcionado mucho mejor. Yo creo que en los 60-70 habría sido una gran estrella. Él tiene una característica adicional, y es que obliga a todo el mundo a jugar no necesariamente a su ritmo, pero sí mirándole. Claro. Y eso ya no funciona así. O sea, ni siquiera Messi puede permitirse eso. O sea, puede saber que el último balón es para Messi, pero no estar mirándole. O sea, das por supuesto que tiene que estar aquí o allí. Sí. Riquelme no. Riquelme está donde está. Y tienes que adivinar dónde. Claro, él es el ancla y eso ya no se permite en el deporte actual, ¿no? Está bien eso, que no haya anclas reales. Como digo, que está bien como diferencia entre el fútbol de los 70, sí. Fútbol de ancla y sin ancla. Sí. Esos futbolistas de los años 70 e incluso 80, Schuster era un futbolista de esos, ¿no? Que le veías ahí suelto y miraba a ver cómo está y tal. Entonces daba un balón larguísimo, pero tenía tiempo de mirar, a ver, no sé, ahí hay un charco, ahí. Eso es imposible. Sí, absolutamente. Sí, yo tenemos un par de preguntas sobre el Athletic, precisamente. Una es sobre qué os parece esta especie de este último año del Athletic, que ha habido un auge increíble y de repente un anticlímax larguísimo que dura desde la final de Bucarest y que todavía andamos arrastrando. Y otro sobre la sensación que tenemos, pues que somos hinchas del Athletic este año, o muchos que antes comentabais, ¿no? Que esto no es más que un juego y que al final ponemos en el fútbol mucho más de lo que es. Y de repente, como hemos visto, que mucha gente que no es capaz de sobrellevar que los jugadores no lo vivan con la misma intensidad, esa identificación con el equipo. Bueno, yo creo que en las dos preguntas hay un eje central, que es la filtración del audio de Bielsa, ¿no? No sé, yo lo veo como... Yo, de hecho, lo veo como un tema capital por muchas razones, ¿no? O sea, que es una cosa que también hablábamos de hoy al mediodía, de hasta dónde se puede contar, hasta dónde se puede reflejar o hasta dónde se puede decir. A mí me parece que lo que dice Bielsa en ese audio es interesantísimo, ¿no? Y que eso no se puede decir públicamente, que no esté bien, que haya ciertos códigos, que las cosas no salen del vestuario y eso, me parece que a mí por lo menos me da bastante bronca de que las cosas más interesantes de los arrabales del fútbol sean justamente las que no se pueden escuchar. O sea, y también me quejo muchísimo de esto, de que todo el mundo sin dientes. Cuando van a patear un tiro libre, nadie puede mostrar. Me parece todo muy... Esto desde la segunda parte de la pregunta. A mí me parece que el anticlímax tuvo que ver con eso también. Tuvo que ver con eso. O sea, venían las cosas de una manera y se caen ahí. Y después pasaron cosas muy raras que yo no termino de entender, que tienen que ver con... Pero son muy puntuales y tampoco me quiero extender mucho en eso, que con la personalidad del personaje, ¿no? Con la incomprensión hacia el personaje, pero como soy argentino tampoco quiero hablar mucho de eso. Yo prefiero que hable Enrique. Oye, que yo soy catalán. Es bueno, mucho sí, peor. no, pero mejor. A ver si me voy a salir de aquí a gorrazos, pero yo creo que los técnicos muy exigentes requieren o bien una duración no demasiado larga porque exprimen, o bien requieren una rotación, es decir, un presupuesto muy generoso para ir, que era el caso de Capello. Eso por un lado. O sea, si tienes a Bielsa, sabes que no solo física sino psíquicamente va a exigir a los futbolistas un poco más de lo que pueden dar. Y luego ahí, pues el que me parece a mí que es
el problema principal del fútbol español, que es el dopaje económico. El Athletic este año pierde a 3 futbolistas importantes. Y posiblemente esto ya estaba en la mente del equipo a final de temporada pasada. Bueno, si eres un equipo que crece, que recibe futbolistas importantes y tal, tienes una actitud. Si eres un equipo que siente que va a perder y no va a compensar, pues la actitud es completamente distinta, y quizá eso haya influido también. El caso es que hay gente que se refuerza y hace fichajes y tal y no tiene un duro, la deuda es indecente por todas partes, todo el mundo debe a Hacienda. Entonces la competición se tergiversa y es difícil darle explicaciones lógicas a cosas que no la tienen, porque es pura picaresca y, en fin, ¿por qué tal futbolista está aquí, el otro allí, si no cobran, no sé qué? Pero, digamos, yo creo que el fenómeno puntual de este año, el cambio de una temporada a otra del Athletic, es, por un lado, el sobreesfuerzo de la temporada pasada, por otro, pues que el equipo se ha hecho objetivamente más pequeño. ¿Alguna pregunta más? ¿Ahí al fondo? Sí. Y sobre todo mujer, me hemos notado un poquito esa frase de la aparición de la mujer en el fútbol como algo. Bueno, yo me... Los comentarios de la tristeza de Ronaldo se le ha oído muchísimo más a hombres, obvio, claro que sí. Cuando yo hablo de eso, hablo en realidad de la mezcla de la chismografía rosa, que es muy femenina, ¿sí? Con el fútbol, que siempre ha sido en España muy masculino y que dejó de serlo después de la Eurocopa del 2008 y la Copa del Mundo 2010. O sea, no estoy hablando de ninguna forma de algo peyorativo. O sea, yo adoro. En Argentina la mujer entiende de fútbol desde chiquitita. Y a mí siempre, mi mujer, por ejemplo, cuando yo me casé con ella, yo no sabía que las españolas no entendían de fútbol. O sea, para mí era todo, funcionaba todo bien. Y en el Mundial del 2002, que fue en Japón, yo me levantaba a las 4:30 de la mañana y esperaba que mi mujer se levantara a la misma hora conmigo, y mi mujer roncaba y no se despertó nunca en la vida, y nos fuimos en primera ronda eliminados y yo lloraba solo, y mi mujer no se levantaba a hacerme la pasta frola, ni se levantaba a hacerme el mate, y mi madre sí. Entonces, claro, yo celebro que hayan ganado la Copa del Mundo, porque mi mujer ahora se interesa un poquito más en todo el asunto, entonces me va a mimar mejor. O sea, lamento que la respuesta, en vez de ser una disculpa, sea todavía más machista. Una última. ¿Alguien se anima? ¿Tú? Muy baja categoría, pero hay joyas rescatables. Por ejemplo, el otro día llegaron a un par de arquitectos para analizar fuera de juego. O sea que... Fantástico. Jamás lo he escuchado ni lo he visto, porque no consumo. ¿Es radio, no? ¿Esto? ¿Punto Pelota? ¿Es televisión? No, tampoco. Pero si llevaron arquitectos para explicar un fuera de juego, lo voy a empezar a ver urgente. La verdad es que no lo he visto nunca. Pero no sé, me han llegado rumores de cosas que pasan ahí, pero no me atrevería a asegurar que realmente pasan, porque sí, ¿no? Es decir, yo he visto a Roncero y sigo sin creer en él. Hay fenómenos que no voy más lejos. Bueno, pues muchas gracias a los dos por estar aquí. Un placer, a vosotros por venir.